chicos, bienvenidos a otro capítulo de Entre Boxes Podcast. Hoy venimos cargaditos porque lo que ha pasado en MotoGP en Le Mans no ha sido cosa de poco. Vamos a hablar de la victoria de Zarco, de todas las long laps que han pasado porque ha sido un verdadero caos y también de las últimas noticias con lo que todo el mundo está hablando. Jorge Martín y Aprilia. Pues aquí estamos una semana más con un fin de semana que nos ha dejado a todos locos. Ya sabéis, os vamos a contar todo aquí, pero también os lo contamos en redes sociales con toda la información, todas las declaraciones, resultados de un fin de semana de MotoGP que vamos a analizar minuciosamente, pero antes vamos a hablar de nuestra nueva compañera que ya lleva unas semanas con nosotros creando contenido, pero que se suma al podcast. ¿Qué tal, Luchi? Muy bien, aquí por fin la gente que ve Entre Boxes, que nos ve en YouTube y nos escucha por ahí, me pone en voz y me pone en cara, que estamos ahí todos a tope desde redes sociales, así que voy a comentar. Y a eso vamos, porque un fin de semana de MotoGP que yo creo que hubo gente que vio los resultados y dijo, ya incluso viendo la carrera, dices, ¿qué está pasando aquí? Porque llegó la lluvia, llegó el caos, el sábado fue normal, pero el domingo ya se preveía y un Johan Zarco que nos dejó a todos alucinados con una estrategia que parecía lo que no iba a funcionar bajo ningún concepto y que terminó siendo algo clave para la victoria. Sí, por poner un poquito en contexto, ¿no? A la gente que nos escuche o que no vio la carrera, porque yo creo que hay muchos detalles antes de la victoria de Zarco que son importantes remarcar, todo lo que pasó. Ostras, ha sido mucha casualidad que este año, con toda la polémica que hubo en Austin con el tema de la estrategia de Marc, la sanción que luego no fue, que se equivocó con el reglamento, que se actualice el reglamento y que tan rápido se ponga en marcha, justo en Le Mans. Pero... Y ya no solo que se ponga en marcha, sino que, vamos, una prueba extrema, para comprobarlo claro, todo. lo pusieron, fue un test al corte, o sea, no tuvo sentido, la verdad. Si os parece, vamos haciendo un poco la recapitulación. El sábado, por poner un poco en contexto, Márquez ganó, segundo Alex Márquez, o sea, ganó Marc Márquez, perdón, segundo Alex Márquez y tercero Fermín Aldeguer. Y ya vimos la caída de Pecco Bagnaia, que ya le fue lastrando mentalmente. Pero llegamos al domingo, donde la pista estaba que sí, que si no, porque había llovido. Salen con neumáticos de seco, todos entran a cambiar porque ven que está todo súper mojado. Fabio Quartararo casi se cae en la vuelta de reconocimiento. Cambian a neumáticos de lluvia todos los pilotos, con lo cual, con la normativa que ya estaba antes, que si 10 pilotos o más entran, hay que reiniciar el proceso de salida, otra vez a parrilla, se forma otra vez toda la parrilla y se seca la pista. Paran 11 pilotos antes de la vuelta de reconocimiento, cambian de neumáticos otra vez, pero se quedan Pecco Bagnaia, Miguel Oliveira, Johan Zarco y no sé si me dejo también Takaki Nakagami, se quedaron unos cuantos, Jack Miller también, con neumáticos de agua en parrilla. Vimos solo 7-8 pilotos en parrilla, pero se pudieron juntar todos con los neumáticos de seco. Aquí empieza el caos, se juntan unos con neumáticos de lluvia, otros con neumáticos de seco, diferencias de velocidad. Enea Bastianini se pasa, se lleva por delante a Mir, a Zarco y a Pecco Bagnaia. Y luego más tarde empiezan a llegar las long lap, doble long lap para todo el mundo por la nueva normativa. Y algo que también habrá que hablar, ¿no? Lo primero, si queremos ir analizando, vamos a ir paso por paso, porque es que son tantas cosas que nos vamos a volver locos. Lo primero, las long lap. Yo, a mi parecer, me parece un poco absurdo esa nueva normativa, pero luego también vimos que iban llegando a un paso que no tenía ningún sentido, que a unos les llegaban, luego a otros les llegaba más tarde. Yo creo que han puesto esta normativa sobre todo por lo que pasó en Austin. O sea, lo que quieren es que el reglamento sea más claro y que no la jueguen como hizo Marc ese día, que le salió bien porque salieron muchos pilotos y querían como cubrir esa parte. Lo que pasa es que luego lo hicieron un poco caótico, porque llegaron tarde, a unos pilotos se llegaron en un momento, a otros en vueltas completamente diferentes, habían pasado varias veces y pues yo creo que ahí sí que falta un poco. Sí, para mí lo de las long laps es un ridículo.
O sea, me vinieron mis amigos de la Fórmula 1 al cuello por lo que estaba haciendo MotoGP. O sea, la imagen está de Pecco girándose y rollo, pero ¿qué mierda es esta? Hablando mal y pronto. O sea, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Para mí no entiendo por qué pones dos long laps a un piloto que ha arriesgado. O sea, es lo que no entiendo. Que salga del pit lane y punto. Es que no creo ¿por qué tienes que sancionar a un piloto que entra a cambiar una moto? Es que es el por qué no entiendo de la norma. Ya desde Austin, el por qué Mark tuvo que pensar eso. Es que simplemente si entras a cambiar una moto, sales del pit lane. Y punto. No le veo. Que son el problema, claro. Lo que sí que puedo entender es que si son más de X pilotos, reinicies. O saques bandera roja. Porque no caben en el pit lane. Pero aún así, yo es que haría simplemente, o sea, sales del pit lane, pero no sales o sea, no sales con el start device. Sales simplemente como si salieses de box con el pit limiter y arrancas y sales como puedas y ya está. Yo no entiendo lo de las doble long laps y el problema luego es lo ridículo que fue que llegasen tarde. Es que fue penoso, la verdad. El problema es los circos que se montan por querer evitar al fin y al cabo algo que incluso te puede sumar como competición y como show. Lo que hizo Marc Márquez a mí me parece que es algo positivo para la competición porque es una demostración de un personaje al fin y al cabo como piloto, pero que quitar estas cosas a mí me parece algo ilógico y que encima también en cierta parte dio la victoria a Zarco, porque de eso tenemos que hablar ahora que gracias a que tuvieron esa doble long lap, tuvo muchas opciones Zarco de ganar por ayuda externa, por así decirlo, que tiene la misma ayuda que cualquiera que no hubiese parado. Pero que al final es algo que mm, quizás incluso desmedido, ¿no? Porque además vimos cómo a unos pilotos les llegaba la long lap en cierto momento, a Alex Márquez y Fermín Aldeguer, por ejemplo, les llegó los primeros, pero luego a Marc Márquez le llegó justo después de pasar la zona de la long lap y tú dices, aquí, ¿qué hacemos? Yo creo que dirección de carrera es lo que tiene que mirar. O sea, puso ese reglamento rápido y obviamente yo creo que nunca habían previsto que justo en la siguiente carrera más de 10 pilotos se metieran a boxes por las condiciones después de la bandera roja y tuvieran que hacer lo que pasó. Sí, yo el problema que veo es que no voy a entrar a juzgar algo que no sé, pero me imagino cómo es, que es cómo se envían las long laps, que entiendo que es a mano. Porque no me atrevo porque no me acuerdo del orden, pero es verdad que a Mark le llegó en el segundo grupo, entonces puedo llegar a entender que se envían a lo mejor o sea, por ejemplo, si tú entras en función del último que recibió la sanción. Entonces, de los últimos que entraron quizá en pit lane, porque luego vi una imagen que compartieron de todos los sucesos que habían pasado en carrera de Race Direction, eran una barbaridad. Entiendo que ahí el último que sale es el del último piloto que ha entrado en box y se van enviando en orden inverso, porque a Mark le llegó en el segundo grupo. Sobreentiendo eso y que es por orden, pero yo creo que llegaron como de 5 en 5 o algo así. Pero no tuvo sentido porque, o sea, para mí el problema de eso en una carrera de flag to flag en Le Mans es que adulteras la carrera. Porque no es lo mismo hacer una long lap primero que hacerla después. El diferencial es el mismo, el que pierdes. Pero si empieza a llover un poco más, porque tú le has enviado la long lap a una persona un poco más tarde y ya le obligas a decidir más tarde hacer esa long lap con neumáticos de seco, me pareció ridículo, la verdad. A mí también me pareció muy raro el cómo se comunicó la norma, porque se decía también que se saldría desde el pit lane, además de esa doble long lap, y el cambio de moto fue antes de la vuelta de reconocimiento. Entonces, a mí me quedan dudas ya de si de verdad está todo claro, porque yo pensaba incluso que quizás se tenían que colocar detrás o demás, pero yo no entendí nada, la verdad. En No, el yo reglamento creo tampoco. que ponía que ellos salían desde sus posiciones originales de salida, pero luego hacían esa doble long lap durante la carrera. Claro, pero se mencionó que quizás tenían que seguir también desde el pit lane, pero no sé si eso es justo antes de los 2 minutos y en este formato de que ha habido bandera roja, no sé. A mí me parece que esto es al final
complicar todo demasiado. Exacto, para mí es complicar todo. O sea, una cosa que sería, este piloto ha cambiado de moto y sale desde donde está, desde el pit lane. Es que no le veo mayor complicación, honestamente. Si entran todos a cambiar moto, reinicias, restart, como pasó al principio. Si no pasa, cada uno que se apañe como pueda, como hizo Zarco y como hizo Pecco y como hizo Nakagami y los pilotos que se quedaron fuera, que se la jugaron y es decisión del equipo. Pero, a ver, fue muy divertida, la verdad, fue muy divertida, pero fue bochornosa también. Si lo piensas en frío, fue bochornosa. O sea, imagínate que por estadística debe de haber habido varios miles de personas que es la primera carrera de MotoGP que han visto en su vida. Habrán flipado. O sea, no dirán, ¿qué es esto? ¿Qué espectáculo es este? Y el problema es el no tener claro qué pasaba. O sea, a mí eso es lo que más me preocupa de todo. Que es normal, sí, se ha incluido una nueva normativa, pero es una normativa que se ha incluido por el simple hecho de que un piloto ha hecho una tontería y ya está. No es por otra cosa. O al No, menos a mi parecer. ni una tontería. Es un piloto que la puso a prueba y dijeron, no puede ser, porque no está. Es decir, la han cambiado porque un piloto demostró que esa norma no funcionaba. Básicamente. Y el caos sigue siendo igual. Sí, no sé. Y un Johan Zarco que se llevó la victoria, ya que además Marc Márquez, Alex Márquez, Fermín Aldeguer, Fabio Quartararo no porque se cayó, una lástima porque había hecho la pole, dato importante, porque venía del fin de semana de Jerez que había destacado muchísimo y otra vez estaba demostrando que tenía más que la moto, pero que al final Johan Zarco se aprovechó de que tuvieron que parar de nuevo, ya que se equivocaron otra vez de decisión, porque Johan Zarco, mucho ojo a esto, porque en MotoGP no se suele tener tan en cuenta la meteorología, y el LCR había mirado muy bien cuándo iba a llover. Porque en MotoGP, como no hay estrategia de neumáticos, es más a verlas venir, ¿no? A ver qué tengo que cambiar en qué momento, pero me espero. Y Zarco tenía todo planeado, ¿eh? O sea, ojo con que ya lo tenían más o menos visto. En Le Mans yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ganar Fabio Quartararo porque encima salía desde la pole, entonces yo creo que todo el circuito decía que el francés que iba a ganar iba a ser Fabio. Y no, acabó siendo Zarco, además con casi 20 segundos sobre Marc, que obviamente esas long lags y todo lo que pasó influyó. Y fue la verdad que un resultado emocionante, porque ver a toda la grada, todo el circuito rugir con Zarco, todos cantando, Zarco llorando y además el dato con sus padres que era la primera vez que iban a verle a una carrera que nunca la habían visto, van a verle en casa y gana. Absolutamente increíble. Yo me alegré mucho por Zarco, creo que es un tío de los que me mola que esté en el campeonato, campechano, un tío motero, aficionado primero y luego piloto incluso, un tío muy sencillo, no sé, yo me alegré mucho y me alegré también por Honda, evidentemente, y creo que sienta un precedente, no creo que ganó solo por la meteorología. Creo que ganó también, demostró inteligencia, demostró valentía, demostró muy buen pilotaje, porque la carrera fue eterna. O sea, a partir de que llevaba ya la distancia, o sea, que diga todo el mundo lo que quiera. Gestiona tú encima de una MotoGP, lloviendo, gestiona tú 26 vueltas seguidas sin caerte. Es muy complicado, por mucha distancia que tengas. Y más si el que viene detrás es Marc. O sea, que ahora hablaremos de él. Pero me pareció que hizo un carrerón y creo que se postula claramente para coger una moto oficial, la Honda en este caso. Una victoria de Johan Zarco que además dejó un dato bastante importante porque se cargó la racha de victorias consecutivas de 22 de Ducati durante la pasada temporada y esta, evitando que quiten el récord que mantiene Honda, que es de la temporada 1997 a 1998. Oye, curiosidades de la vida y igualan en racha de victorias. Veremos si se puede repetir esto de Ducati. Pero, claro, Johan Zarco ahora mismo, a pesar de ciertos rumores que están saliendo ya, es para mí el máximo candidato a ocupar el sitio de Marini, por lo menos. Sí, Sí, encima se había confirmado que era el único piloto que estaba confirmado para la próxima temporada en Honda. No, Joan Mir también tiene, Joan Mir también tiene. sí, yo a Miriel. Chantra firmó solo por un año, al parecer, y Luca Marini acaba contrato.
Y lo de Luca Marini es bastante preocupante. O sea, es Marini bastante está. preocupante. No, es que no está. No está. Pero, Pero digo, está creo que en es el único parrilla piloto. ahora O sea, mismo. su mayor hito este año es que es el único piloto que nos ha caído. Pero yo también puedo ir a 50 por hora en una MotoGP sin caerme. O sea, es muy complicado. O sea, tienes que tomar riesgos, te tienes que caer. Ni blanco ni negro, pero te tienes que caer en algún momento. Y creo que Luca Marini podría dar más rendimiento, o se esperaba más rendimiento de él, yo creo. Sí, o sea, yo desde luego que veo claro que Johan Zarco, aunque sea la edad y demás, si no aparece un Jorge Martín o un Pedro Acosta, para mí está claro que Johan Zarco debe ser el siguiente en ocupar ese sitio del onda oficial. Y vamos hablando ya en clave campeonato, porque Marc Márquez dijo minimizar riesgos, pero salió con una ventaja que yo creo que ni él mismo se esperaba el domingo. Sí, un Mark que, o sea, estaba haciendo ayer el cálculo. Si no llega a haber fallado las 2 veces que hubiese fallado, estaría ahora en torno a 70 puntos de Alex. Es que sería bueno, estaría en un 90% de puntos. Que es que no Bueno, lo tiene ningún. es que habría ganado todo. Ha ganado todas las sprints y esta es la primera carrera que no gana, que acaba, ¿no? O sea, Y que, no claro, me que un quiero tirar el piloto triple, pero gana creo sin que... que haya caída de Marc. Exacto, a eso me refiero. O sea, entonces, el dato, el dato es el que es. Y esta carrera es que se le dio que él sabía que era segundo y segundo iba a estar. No tomó ningún riesgo, iba muy por el sitio, no se le vio ninguna locura en el pilotaje, ningún intento de voy a hacer la heroica. Dijo, me apalanco segundo y tampoco tengo claro si sabía que Pecco se había caído. Yo entiendo que sí, pero no lo tengo claro. Al principio al menos no. Yo creo que no se lo notificaron porque como siguió en carrera, yo al menos si hubiera sido el equipo no le habría dicho nada. La habría seguido mandando que hiciera su carrera. Porque al final, tú fíjate la distancia que ha sacado, 22 puntos con respecto a Alex Márquez y 51 con Pecco Bagnaia. Un Pecco Bagnaia que yo creo que ha sido casi el más protagonista del fin de semana porque ha estado dejando durante todos los días, tanto viernes, sábado y domingo, declaraciones de estar completamente hundido. Yo creo que Pecco Bagnaia ahora mismo lo que tiene es muchísima impotencia por los resultados que no está teniendo y que su compañero sí. Yo creo que se mostraba competitivo para luchar precisamente con Marc Márquez y no está viendo resultados, viendo que la única manera de ganar es cuando Marc se cae y además las condiciones en Le Mans no eran favorables para nada, para muchísimos pilotos y menos para él, que encima se cayó el sábado y el domingo, aunque luego se reincorporó. Y con respecto a Marc, la verdad que no había necesidad de tomar ningún riesgo el domingo, tenía que hacer porque si no era sumar otro cero que no necesita, que tampoco le sobra verdaderamente porque tiene que ser constante, aunque sea clarísimamente el candidato al título, porque es que no hay que le gane en pista y en condiciones. A mí lo de Pecco... Es que el tema de Pecco lo que me preocupa es que ya nadie le entiende. Ha salido una entrevista de Michele Pirro a decir que si quiere tiene disponible la moto del 2024 o configuraciones del 2024, pero que Ducati no considera que ese sea el tema. Entonces, Bueno, no, es que de hecho en Jerez, en los test de Jerez, probó la GP24 otra vez y sacó los mismos tiempos. Esto lo ha dicho Michele Pirro. O sea, y luego declaraciones de Pecco Bagnaia de Marc Márquez es capaz de ir rápido hasta con un tractor y yo no. Son declaraciones que teniendo al lado en el otro box a Marc Márquez dices, pero Pecco no tiene ni la habilidad, ni creo que la tiene, ni la quiere tener, y me parece completamente respetable por creo que son sus valores y su identidad. Él no es yo creo que no es un piloto, no es un Jorge Lorenzo, no es un Valentino Rossi, no es un Dani Pedrosa, no es un Casey Stoner, no es alguien que va a entrar en la guerra, creo. Es alguien que no le importa. Yo creo que es consciente que pierde diciendo eso, pero pero que prioriza ser él mismo. Pero ya no digo no entrar en la guerra, es que parece que la está dando por perdida ya. Por eso te digo que creo que es consciente. O sea, hay guerras que todo el mundo sabe que están perdidas y hay pilotos que o sea, aunque lo sepan, salen a declarar lo contrario, pero creo que él prioriza el ser transparente. Es decir, de verdad lo pienso y creo que no se siente cómodo diciendo lo contrario.
Pero yo creo que lo que le pasa a Peco es que, o sea, puede ser consciente, lo que le pasa a Peco es que es muy consciente de lo que él puede hacer y de lo competitivo que él puede ser. Pero que puede ser que esté un poco bloqueado, porque una cosa es ser consciente y ser transparente con lo que piensas y con tus capacidades, y otra cosa es no reaccionar ante que te puedan ganar un mundial, como cuando se cayó y intentó ir rápido al box a cambiar de moto en no sé en qué gran premio fue. Pero Hace 2 grandes premios, no recuerdo dónde fue, pero no recuerdo dónde fue, pero sí, lo comentamos en el podcast. Reacción que, por ejemplo, se vio de Maverick Viñales este fin de semana de todo lo contrario. Es que es el ejemplificar justo lo que dijimos. No cambia nada, pero es la demostración de cómo te levantas rápido, te vas corriendo, llegas al box, te estás cambiando corriendo el mono, el casco, Fue en para Qatar, poder salir fue en cuanto Qatar. antes a pista. Fue en Qatar, que se cayó en la Q2, quedaban 5 minutos y se fue andando, quejándose. Estas cosas a mí me da la sensación de que Pecco Bagnaia... hay gente que está diciendo ya que esto quizás ya son teorías, que claro, él había seguido la línea de Marc Márquez en cuanto a desarrollo para no complicar mucho la vida, creerse capaz de que puede pilotar igual y demás. Hemos visto declaraciones suyas de que está utilizando mucho el freno trasero, de que está pilotando mucho como Marc Márquez, y creo que ahí también puede estar un grave error. El hecho de querer pilotar como Marc Márquez, que al final es un piloto que nada tiene que ver con el resto de la parrilla, pero para nada. Peco de lo primero que tiene que ser consciente es que no tiene que imitar a Marc, y creo que todos los compañeros que han pasado como compañeros de Marc lo saben, sino que tiene que hacer su carrera, su desarrollo y pilotar como él ha sabido pilotar, porque tiene dos mundiales. Porque es que nadie más que Marc sabe pilotar como lo hace Marc. Y entonces ahí yo creo que no va a llegar a nada. Ya, lo que pasa es que aún así yo creo que es una cuestión de que es peor piloto que Marc. Y yo creo que esto es algo que ha dado mucho respeto a hablar el año pasado y que tenemos que poner sobre la mesa. O sea, que no, eso no quiere decir que Pecco Bagnaia sea un mal piloto. Alex Márquez no es un mal piloto. Jorge Lorenzo no era un mal piloto. Dani Pedrosa no era un mal piloto. Pero ninguno de ellos ha ganado a Marc. Ninguno. Es que es la realidad. O sea, no hay que tampoco volvernos tan locos. O sea, Marc está un paso por encima. Y lo comparaba la semana pasada y siempre lo voy a comparar con Max Verstappen. Es que es verdad, es que les das un hierro. Max Verstappen ha hecho el récord con un GT3 en Nürburgring. O sea, ha quedado un segundo del récord de Nürburgring con un GT3. Que el récord, no sé qué coche lo tenía, pero no era peor que un GT3. Y ha cogido un Ferrari, un GT3 y ha hecho el récord de Nürburgring. ¿Por qué? Porque es Verstappen. Y a Marc, si le das un hierro en su sitio, te va a hacer una maravilla. Porque la Honda era un hierro y hacía maravillas. Y dentro de lo que cabía. Y ahora tiene una buena moto y es muy difícil de ganar. Solo Pecco puede entender la frustración que es eso, porque ninguno de nosotros la hemos vivido, el luchar contra Marc. Pero es que para mí es tan simple como no es ni que tengas que imitar, ni que no. Es que hace cosas que no pueden hacer otros pilotos. Y esas cosas no es que vayas a acabar a 2 segundos cada carrera. Bueno, que prácticamente es lo que ha hecho cuando ha ganado. Pero son esas 2 décimas que no sabes de dónde sacar y que solo él entiende o no de dónde la saca, pero la saca. Claro, pero a mí este fin de semana me ha dado, digamos, un aprendizaje sobre lo que de verdad está en la cabeza de Pecco, que era intentar hacer todo lo que hace Marc, y creo que podría haber sacado uno muchísimo mejor, que es el de estoy sumando, estoy haciendo mi mejor temporada de toda mi vida en MotoGP, porque es así, porque según los datos estaba haciendo una mejor temporada en cuanto a puntos que las que fue campeón, y aún así sigues sacando la conclusión de que tienes que hacer todo lo que hace Marc en el mismo estilo, cosa que nunca has hecho, que no puedes hacer porque tú tienes un estilo completamente diferente, pero que es también muy rápido, y que incluso te paras a pensar y dices, Marc ha cometido 2 errores. Esto puede seguir pasando. Incluso en Jerez puede ser que en parte fuera culpa mía por estar molestándole. ¿Por qué no hago lo mismo?
¿Por qué no hago mi camino y en cuanto puedo, cuando tengo mi oportunidad de sacar una carta, la saco? Yo eso es lo que no me entra en la cabeza. Me da la sensación de que Peco ha tirado hacia el... tengo que ganarlo, como sea. Y creo que ahí no estaba su posibilidad de ganar a Mark. Si Peco sigue pensando y sigue creyendo que lo que tiene que hacer es intentar hacerlo mejor que Mark, así no va a luchar por un campeonato. Porque se vio el año pasado que Peco, una de las cosas por las que perdió el campeonato fue porque hizo muchos ceros, hizo más ceros que Martín. Entonces tienes que tener esa constancia, estar delante, o sea, no tienes que ganar todas las carreras. Vale, entiendo que para un 2 veces campeón del mundo que vienes de ganar muchas carreras, te frustre no ganar la carrera y que tu compañero de equipo te adelante por la derecha, por así decirlo. Pero creo que el objetivo no es superar a tu compañero, sino dar lo mejor de ti en un equipo que cree de verdad en ti, que tú crees en el equipo, que has tenido 2 mundiales con ese equipo y que verdaderamente tienes el talento y tienes la mejor moto para hacerlo bien. Así que simplemente es el sumar puntos y resultados y poder estar ahí luchando con Alex y con Marc. Pero es que yo no creo que el equipo crea 100% en él. O sea, al menos me da esa sensación el lenguaje no verbal de Daliña, de Tardocci. O sea, cada reacción de Peco es una mano a la cabeza en plan, no te puedo creer. Sí. O sea, me estás tomando el pelo. Y luego ves lo que hacen otros pilotos y creo, porque no estoy ahí todo el día, pero es simplemente una lectura del lenguaje no verbal que intento hacer desde fuera y me parece completamente distinta. Yo no lo entiendo. Y además hay un punto que quiero remarcar, que yo tampoco creo que sea por el desarrollo de Marc, porque la gente está con Marc en que si está desarrollando esa moto, que está haciendo de nuevo una moto inconducible. O sea, esa moto hace primero, segundo, tercero, y cuarto, quinto y sexto todos los fines de semana. Entonces, no es una mala moto. No es Jorge Lorenzo que se iba resbalando por el suelo. No es Dani Pedrosa que no podía, acabó por no poder conducir esa moto. O sea, sí, Marc conduce de una manera que tal, pero yo creo que Daliña no es tonto. Y Daliña sabe lo que quiere. Quiere una moto que sea ganadora y una moto que sea fácil. Una moto cuyos entresijos este fin de semana además dejaron ver y no sabemos si tienen alguna influencia o no lo de los depósitos, el doble depósito este que se vio, pero esa moto tiene secretos que son más de Daliña que de Marc. Marc es que coge un hierro y va rápido, lo dijo Peco. Y para mí esas declaraciones de Peco van completamente en contra del argumento de que Marc desvirtúa el desarrollo de una moto. Marc puede desvirtuar el desarrollo de una moto si no hay un líder que diga no hace falta seguir a este piloto, nuestra moto va bien. El que la lleve como quiera porque va rápido, pero no tenemos que hacerle tanto caso. Creo que es más una cuestión de Peco, de que está completamente perdido. Ahora bien, me parece, y le quiero dar aquí, o sea, como un poco de recompensa a la valentía que tiene de reconocer la situación en la que está, y me parece también una buena vía para salir de esta situación, porque también la gente le está cuestionando y así es una manera de, mira, cuestionadme, pero cuestionadme con motivos, porque al final la situación de Alex también es más de lo mismo, no le gana, pero él la vive desde dentro, sabe lo que hay con Marc y nadie se pone a cuestionar a Alex. Pero todo el mundo nos ponemos a cuestionar a Peco. Me parece también un poco injusto y creo que es normal que él salga a defenderse de esa manera. Importante lo que has mencionado también del depósito, que lo sacaron ahí como si nada al pit lane, que tampoco es un invento aquí del siglo, porque es lo que se ha visto toda la vida en los camiones cisterna, ¿no? Pero que no se había aplicado a los depósitos de MotoGP. Dani Pedrosa lo vio en la retransmisión y se quedó flipando. Es curioso cómo lo dejan ahí. A mí luego si me acuerdo dejo una foto, no prometo nada, que vamos justos de tiempo hoy. Pero si me acuerdo dejar una foto, a mí lo que me sorprendió no era la medida, era la reacción de Paul y de Dani. La reacción de Paul, que además es que estaba atónito. Estaba como, ¿qué acaba de pasar? O sea, acaban de enfocar. Es que, para que la gente se ponga en contexto, estaba la cámara on-board del Colín enfocando, estaba activa, porque siempre está activa, entiendo, y se pusieron a desmontar el depósito fuera del box. Cosa que eso nunca suele pasar. Quitaron, digamos, la tapa roja del depósito, que es un embellecedor, no es el verdadero depósito. Y era para repostar solamente, no era y era para repostar, claro. Y se pusieron a repostar fuera, no entiendo por qué.
y se veía ahí cómo repostaban en un depósito y luego cambiaban a otro. Claro, enseguida Dani y Paul asumieron que era 2 depósitos para hacer un balance estable todo el rato en la moto. O sea que cuando va perdiendo gasolina, el efecto del movimiento de la gasolina no genera inercias. A lo mejor estáis pensando que los oyentes que es una tontería. Eso pensamos nosotros. A mí lo que me sorprendió fue la reacción de Dani y de Paul. No creo que esa sea la clave, ¿no?, de la performance de la Ducati. Pero a unos pilotos competencia directa les sorprendió. Entonces, bueno, es más un detalle de que esa moto va bien por lo perfectamente pensada que está, yo creo. Y no porque sea tan impilotable. No sé ni si existe esa palabra, pero bueno. Y claro, hablando de la perfección de la Ducati, hay que mencionar también esa GP24 que lleva Alex Márquez, que es casi igual a la GP25, que ya han dicho ya lo ha dicho Gigi Daliña, que no va a recibir mejoras, muy seguramente, en todo lo que queda de año. Y un Alex Márquez que cometió su primer error esta temporada, en algún momento tenía que llegar, al fin y al cabo, porque estaba haciendo, vamos, más regular imposible, pero que se distancia a 22 puntos. ¿Depende más de Marc o de sí mismo? Yo creo que de sí mismo. No sé, Luchi, qué piensa, pero yo creo que de sí mismo. Yo creo que también, verdaderamente, o sea, es innegable lo que está haciendo Alex, es increíble, está haciendo una temporada, está demostrando el nivel que tiene y como él mismo dijo de su hermano en una rueda de prensa, tiene que fallar porque es imposible hacerlo perfecto. Aquí el demás ha cometido un error que además con las condiciones es un error que tampoco pasa nada, sigue segundo, ha estado líder. Yo creo que es una muy buena temporada para que Marc y él luchen un poco, una lucha interna de hermanos, que está siendo bastante interesante. Pero cometió 2 errores. Estaba sexto en la segunda caída, que fue una caída, pero con las distancias que había estaba en muy buena posición para acabar la carrera. Para mí el segundo error es el grave, porque yo cuando se cayó la primera, que además fue una buena toña, yo dije, o sea, supuse por mecanismo automático de ha perdido ya la carrera aunque se haya reenganchado. Luego dije, espérate a ver en qué posición está, que había muchísimas distancias y me di cuenta que estaba sexto y volvió a caer. Para mí ese fue el error, porque hubiese salvado muchísimos puntos y le hubiesen venido muy muy bien, porque es que ahora, a ver, 22 puntos, se quedan muchísimas carreras, pero el tema es que yo no siento que la distancia que hay ahora es real. O sea, para mí la distancia real es, sí, lo que podría haber pasado, pero las sensaciones que había. Marc no se cayó yendo quinto, se cayó las 2 carreras, bueno, en Austin yendo primero y en Jerez con ritmo para acabar primero. Ahí está la clave, ¿no? Que la distancia que a mí sí que me parece real es la que mantienen tanto Alex como Marc con Pecco. Sí. ¿Cuántos puntos es ahora mismo? Marc tiene 22 de ventaja con respecto a Alex y 51 con respecto a Pecco Bagnaia. Es que Con Pecco Pecco que no Bagnaia pierda ya el es una tercer puesto, distancia preocupante. Pecco que no pierda el tercer puesto, porque si Fermín Aldeguer coge carrerilla, ojo, que lleva la moto de Alex. No. Fermín Aldeguer lleva la GP25. No, este año no. Sí, tenía contrato de Ducati. Sí, pero lleva la de Alex y el año que viene tiene moto oficial del año. Ah, Llevan la misma moto. Sí, no es sí. una más rara. Entonces, no, los que llevan moto oficial son Pecco, Marc y Villa. Vidilla. Sí. Por eso te digo que al final Fermín lo tiene bastante sencillo a la hora de copiar. O sea, de Sí. aprender, esponja y copiar. Y no ha sido para nada un fin de semana. Y ha hecho podium en sprint y podium en carrera. O sea Hombre, y que tiene la facilidad de que está en Ducati, que al fin y al cabo es la mejor moto, y la GP24, que ahora mismo parece la mejor moto que se haya hecho jamás. sí, la más completa parece. No sé, veremos. O sea, para mí ahora el problema de Pecco viene por detrás, no por delante. Le peligra el tercer puesto, la verdad. O sea, como siga así, le peligra el tercer puesto. Y encima que no tiene ya nada que perder, Fermín, porque está en Ducati, es rookie, o sea, está haciendo muy buenos fines de semana a partir de ahora. O sea, si tira para adelante y sigue haciendo podios, aunque sea en los sábados y los domingos, puede pelear muy mucho por un tercer puesto en el Mundial. Al final, Sí, como rookie, tiene permitido cometer errores con una moto que da bastante rendimiento, pero un piloto que
tiene una moto que no da tanto rendimiento es Fabio Quartararo, que están buscando todavía las cosquillas a esa moto para sacar un poco más, porque Fabio Quartararo está rindiendo al máximo nivel, pero que el domingo, lamentablemente, otra caída. Sí que es cierto que las condiciones pues se le puede perdonar un poco, ¿no? Sí, pero yo creo que Fabio está como, que pase lo que tenga que pasar. O sea, nadie me va a echar de esta moto. Yo creo que también es como un poco ver hasta dónde aguanto ahí, en ese ritmo. Si soy capaz, ya se ha visto que puede luchar en una sprint más o menos, aunque perdió performance al final, pero que puede luchar en el grupo de carrera. El siguiente objetivo yo creo que es una carrera larga entera luchando ahí. Para eso tienes que tomar muchos riesgos. Si encima está lloviendo, te ves en casa con posibilidades, yo creo que se le puede perdonar. La temporada que está haciendo, 2 poles seguidas, yo creo que se le puede perdonar. Yo creo que el domingo sí que se le puede perdonar un poco por las condiciones, pero el sábado le tuvo que escocer, porque salir desde la pole, que encima lo hacía en Le Mans, y tener ese ritmo al principio, pero irlo perdiendo y ver cómo te van adelantando, eso sí, la moto, que tiene un mejor rendimiento, como dice Álvaro, yo creo que ahí sí dijo, quiero una moto que no solo me dé este potencial en los qualis y durante los primeros compases de la carrera, sino que me lo dé durante todo y me asegure ganar también. Sí, Yamaha para mí tiene un problema de pilotos, la verdad. Porque no siento que ahora mismo fuera de Quartararo haya un piloto capaz de marcar una tendencia o de replicar lo que es capaz de hacer Quartararo. Entonces, es un poco complicado sacar conclusiones de si es Quartararo, si esa moto sí que ha dado un paso de verdad, porque Miller es muy inconsistente, Oliveira acaba de volver, no lo podemos juzgar, y Alex no da el paso. Sí que es verdad que en entrenamiento se está dando un poquito, está sacando la cabeza de vez en cuando, ha entrado en alguna Q2, pero no es lo suficiente, ni lo que se espera de Alex Rins o lo que fue capaz de hacer con la Suzuki. Entonces, yo creo que ahí tienen un problema de pilotos y así se ha revuelto el mercado, que ya se habla también de que en Yamaha puede haber movimientos. Sí, porque la plaza de Alex Rins es otra de las que peligra, que desde aquella lesión que tuvo con Honda, justo después de ganar en Austin, quizás le esté marcando mucho. No sé, Luchi, tú si ves ahí, ¿quién puede ser? Yo creo que el mercado de pilotos va a estar de lo más interesante porque hemos pasado de hablar de Acosta a hablar de repente de Jorge Martín, ruptura con Aprilia, posible fichaje por Honda. Las cosas, de momento es un rumor, todavía ni Jorge Martín ni Aprilia han salido a decir nada, como oficialmente confirmando todo lo que todo el mundo está diciendo, que si lo han dicho es que viene de fuentes fiables, pero un poco de rescindir el contrato porque Martín no ha llegado en estos 6 grandes premios a estar luchando por el Mundial. Claramente Martín viene de lesión, corrió solo una carrera, se vuelve a lesionar. Entonces estamos un poco a ver qué pasa y también se habla de que Jorge Martín podía darle ese chance esa oportunidad a Aprilia de ampliar los grandes premios a 6. Sí. Perdón, al doble. Sí. A 12. Bueno, sí, o sea, pasadas las 6 carreras se supone que se activaría esa cláusula, según adelantó Motorsport el lunes, y digamos que ofrecen la posibilidad de otras 6 carreras de margen para ver si de verdad la moto es competitiva. Y claro, ya lo que se rumorea por aquí es si él percibe que hay una falta de rendimiento o falta de compromiso incluso por parte de Aprilia. Ya también se habla de quién lo va a querer fichar si está jugando ya esto. Esto pinta Yo anticipé que el mercado se ponía patas arriba. A partir de Le Mans. A partir yo no sé si tenía información o no, pero yo lo anticipé. Pero vamos, MotoGP ahora estamos camino de el meme de Carlos Sainz padre con el coche del Dakar en la parrilla de Fórmula 1. O sea, se está volviendo loco. La verdad es que yo lo de Jorge Martín me pilló a contrapié, por completo. Y es verdad que mucha gente enseguida nos pusimos a comentar sobre que era como un poco de mala praxis de Jorge. O sea, como quiero salir corriendo de aquí.
Pero bueno, luego Motorsport también confirmó que era Jorge, o sea, era Aprilia la que no estaba pagando a Jorge Martín, aferrándose a ciertas cláusulas. Bueno, una serie de acontecimientos que al final han empujado a Jorge a decir, me estáis haciendo una jugarreta y honestamente me parece una jugada sin sentido por parte de Aprilia. No la creo necesaria, no creo que haya que hacer ese tipo de cosas. Eres un grupo grande, vale que no sea la marca más potente del mundo, pero es un grupo grande, tiene el dinero para hacerlo, no necesitan meterse en esos líos. Nadie ha elegido o nadie elige lesionarse. Y aquí quiero hacer, o sea, y voy a ser completamente transparente, un comentario que no me ha gustado nada en Twitter de Simon Patterson, de que tampoco Aprilia decidió lesionarse con una supermoto entrenando. Pero es que Jorge hizo lo que cualquier piloto tiene que hacer después de una lesión, que es probarse. O sea, no es culpa de Jorge lesionarse. Y por ende no creo que sea tampoco un motivo para que una marca tome esa decisión de intentar jugar. O sea, al final el mensaje no es a Jorge Martín no tiene problemas para vivir, aunque no cobre. Pero el mensaje es, estás lesionado, aprovechamos para no pagarte. ¿Cuál es la prioridad? Lo económico, no tú. Por tanto, el mensaje es claro. O sea, la prioridad es la economía de esta marca. Y tú como piloto, o sea, lo prioritario tiene que ser tu contrato. Y creo que se abre la veda aquí de que se necesita un sindicato de pilotos. O sea, que haya unas cosas o unas cláusulas por las que no se pueden pasar. Ya, es que Jorge firmó ese contrato. Es que si no lo firma, a lo mejor no tiene una MotoGP. Pues no, el mundo no es de rosas. No es si no quieres, no firmes. Jorge Martín fue campeón del mundo. Marc Márquez le dejó sin moto. Ducati le dejó sin moto. Y es que no había otra opción. Literalmente no había otra opción. KTM a lo sumo. Pero es que estaba copada ya por Maverick y por Enea Bastianini. Entonces no me parece todo tan sencillo y creo que es necesario revisar un poco el tema contractual de los pilotos, pero esta situación yo creo que le queda bastante y vamos a ajetrear muchísimo el mercado. Y que sí que es cierto que también, si te fijas en Aprilia, Ogura destacó mucho al principio, pero vemos que van casi cuesta abajo. Porque ni Raúl Fernández ni Marco Bezzecchi han sacado rendimiento en ningún momento. Es que durante la retransmisión de todo el fin de semana en DAZN, que la verdad es que es un lujo, los que nos empapamos desde el primer entrenamiento hasta la última carrera, es un lujo el poder escuchar a Dani Pedrosa y a Pol Espargaró cuando están juntos, por los detalles que ven. Y fue Pol Espargaró, creo, con la cámara de DAZN, quienes apuntaron que las motos de Raúl Fernández y de Ogura no están actualizadas respecto a las motos en este caso, de Savadori y de Bezzecchi, cuando a priori están corriendo los dos con motos completamente similares. Algo que ya es muy raro de ver en todas las marcas. Yamaha, todos corren con motos completamente oficiales. En Honda, exactamente igual, que era algo que todavía estaba pendiente y es exactamente igual. Incluso juegan con actualizaciones y si ves a un piloto con una actualización y otro con otra en función de lo que prefieren. Ducati, el spec que tengan es el que usan. A mí me parece una imagen bastante, no sé, o sea, tienes que tener la capacidad de llegar a actualizar todas tus motos, porque si no el contrato que tú firmas es falso. Si tú tienes un piloto que le dices que vas a ir con la moto oficial todo el año, si las actualizaciones llegan más tarde, es mentira. Completamente. Así que esto va a abrir un meollo de Aprilia que ya el año pasado se venía hablando, un meollo que Maverick Viñales también abrió cuando se fue a KTM, que fue por no querer renovar, que no le quisieron renovar después de Austin, así que ya veremos cómo acaba esto. Un meollo que también lo tenía Alex Espargaró, aún así, ¿eh? Porque con todos los problemas de fiabilidad y demás, aquel año que terminó tercero o cuarto, no estoy seguro ahora, que estuvo Cuarto. luchando por el campeonato del mundo al principio, son cosas que Aprilia a veces da cierta desconfianza. Y la verdad que esto no le está haciendo ningún favor. Lo primero que tiene que hacer una marca es velar por el piloto y tratar bien al piloto. Entonces esto la verdad que no le está haciendo un favor a Aprilia, que puede llegar a ser una moto competitiva, también depende con Jorge Martín encima, aunque es algo que yo supongo y que no hemos podido ver, pero que igual ni vemos, o vemos muy poco. Otra cosa son dónde se puede ir Jorge ya. Si se va a ir a Honda, si se puede ir a otra marca, no sé lo que pensáis vosotros. Jugárosla.
Vamos a opinar. A ver, lo más sencillo es Honda o Yamaha. Yo pienso lo Pero mismo. Honda es la más fácil de todas porque Marini el año que viene no tiene contrato. Y KTM, por interés. exactamente. Y KTM no lo veo. Ya, pero Bastianini va a salir también. Eso están diciendo. Es Yo que creo que Alex Espargaró tuvo un papel muy importante en que Jorge estuviera en Aprilia, por no decir un papel clave, y puede ser que tenga también un papel importante en si Jorge pueda estar o Uf, no en Honda. ojo eso, ¿eh? Ahí lo deja. Yo estoy de acuerdo, pero yo estoy de acuerdo. Yo te meto en el fregado, yo te saco del fregado. Mm. O sea, no lo sé, estamos hipotetizando y es muy importante decirlo, que la gente luego no venga a echar al cuello porque estamos hipotetizando, pero bueno, nuestra opinión es tan válida como la de cualquier otra. Yo creo que Aleix ha salido de Aprilia y ha dicho, a lo mejor el mundo no era tan bonito como yo lo veía. No está tan mal, Honda. Están trabajando bien, está progresando la moto, la metodología está cambiando, él se fue con su técnico, un nuevo equipo de test completamente diferente. Nueva fábrica en Europa de Honda. Dato importante, ¿eh? Porque la estrenan dentro de muy poco. Ese no lo sabía. O sea, es que son detalles que... Y dinero. Que Jorge firmó a la baja. O sea, es que Jorge firmó lo que había. Y que no olvidemos cómo fue el fin de semana de la firma con Aprilia. Es que había firmado por Ducati el jueves anterior, supuestamente. Y de repente era piloto Aprilia. Entonces, la verdad es que ahora me cuadra todo. O sea, cómo han sido los acontecimientos. Pero entiendo también que se estuviese moviendo todo tanto, que se hablase todo tanto. Claro, la pregunta es ahora, toda la especulación que había con Valera, que estaba hablando con Honda, si resulta que Pedro nos estaba escondiendo y es verdad que él quiere continuar en KTM y todo era por el tema de Martín. Entonces, no sé un poco hacia dónde va a encaminar. Yo mi apuesta es Jorge Martín a Honda. Estoy con Lucci. Lo que no me atrevo a vaticinar son los otros movimientos, porque entiendo que algún piloto de Moto2 va a subir. Entonces ahí está la opción también de que baile Chantra, yo creo, y que a Yamaha creo que no se le van a caer los anillos si se tienen que fulminar a Jack Miller y a Miguel Oliveira. Y creo que de lo más importante, que una de las cosas más importantes que van a pasar en el mercado es que creo que va a ser un mercado muy relacionado con Superbikes también. Huecos que se abren en Superbikes con pilotos que se quedan libres para ir a Superbikes desde MotoGP y creo que va a tener un papel importante también el Mundial de Superbikes. Y un piloto de Superbike que quizás le dé por ir a MotoGP y probar, ¿no? Bueno, es que ese es otro, Toprak. Veremos. Sí, el mercado este año va a ser muy caótico y lo veo venir. Y va a haber también drama en Moto2. Pilotos con posibles ofertas que no puedan subir finalmente. Me lo veo venir. Y que no sea un campeón del mundo. O sea, los huecos se cotizan muchísimo ahora mismo en MotoGP. Y claro, es que el tema, Marc abrió el precedente de la posibilidad de romper contratos. Y ahora hay muchos pilotos que están diciendo, pues tampoco pasa nada, aunque no gane tanto dinero. Me voy a otro sitio. Y, Y puede ser a la baja en Ducati. y también lo que has mencionado de Moto2, porque recordemos, por ejemplo, el año de Acosta contra Tony Arbolino, en Le Mans también ya se empezaba a rumorear que los dos pilotos pudieran subir a MotoGP, que entre los dos estuviera ahí la cosa de ver quién se queda fuera o quién se queda dentro. Y a Pedro Acosta eso en cierta manera le afectó y luego le terminó fulminando a Arbolino durante la temporada. Pero que esto va a ser también, va a repercutir mucho en Superbike y en Moto2, en el rendimiento y en los resultados que veamos. Porque ya también lo vimos año pasado en Sergio García. Sergio García lo tenía firmado casi con Yamaha. Y ahora no lo vemos. O sea, mucho ojo con lo que pueda pasar y también doy mi opinión con Pedro Acosta. Yo no me imagino ahora mismo a un Pedro Acosta pensando en quedarse en KTM, sinceramente. Sobre todo porque a futuro es que no se antoja nada bueno en KTM. A mí me cuesta pensarlo también, porque además Pedro, a pesar de
ser un piloto KTM, por así decirlo, si me entendéis, que ha estado siempre en KTM, que lo siente verdaderamente como identitario, yo creo, la marca, y se siente a gusto en ella, pero claro, es que Acosta lo que necesita es una moto ganadora. Y es lo que se viene quejando todos estos gran premios, aunque sí que es verdad que ahora en Le Mans han tenido un buen rendimiento tanto Viñales como él, le falta algo. Entonces, si esos resultados no salen y no le dan la moto que quieren, obviamente lo que va a hacer Acosta es lo que hizo Marc, lo que haría cualquier piloto, que es tener una moto que pueda asegurarle un mundial o que por lo menos pueda competir por él. Y unas categorías de Moto 2 y Moto 3 que nos han dejado la misma tónica de siempre, que tampoco nos han permitido mucha sorpresa, porque Manu González venció en Moto 2 casi paseándose, y Rueda, que ganó en Moto 3, pero con un final un poco de infarto, con un David Muñoz que una vez más la lió, pero no tanto como otras veces, pero la lió, porque terminó perdiendo una plaza. Sí, Manu está imbatible. Y tiro una lanza a favor de nuestro trabajo, que Manu, otro piloto que trabaja con Javi Bonilla, con un psicólogo de Madrid, y otra persona que apuesta por trabajar ese aspecto, que se le ve súper fuerte. No digo que sea causa-consecuencia, pero que durante todos los años ha ido cada vez a más, a más, a más. Y creo que es meritorio mencionar. Y bueno, lo veo ahora mismo imbatible para el campeonato. Mucho tiene que cambiar la tónica para que alguien le pueda disputar algo. Igual que José Antonio Rueda, la verdad. Lo veo muy difícil porque además Ángel Piqueras no está teniendo toda la suerte del mundo, ni está siendo todo lo constante que se esperaba. Y lo veo imbatible. Y bueno, diré a favor de David Muñoz que lo juzgamos esta acción por ser David Muñoz, porque cualquier otro piloto hubiésemos pensado que era lo que tocaba hacer. Muy al límite, es verdad, pero bueno, creo que al limitísimo de lo que se puede permitir. Quizá, siendo él, puede rechinar más, pero bueno, creo que lo hizo bien y José Antonio Rueda estuvo donde tuvo que estar, ¿verdad? No sé tú, Luchi, cómo lo ves. Yo creo que Rueda se le tiene que complicar mucho para no ganar porque está haciendo una temporada increíble. Además, en este Gran Premio sí que es cierto que no lo tenía muy a favor porque por lo menos durante el viernes y el sábado como que le costaba un poquito más, pero cuando tuvo que estar estuvo, que fue en carrera, tuvo el ritmo, estuvo delante y obviamente aprovechó el momento con el error de Muñoz y de Kelso para ganar y consolidar así el campeonato. Consolidar un campeonato como Manu González, que lo está haciendo increíble, y ni Canet ni otros pilotos que se vean como favoritos yo creo que pueden llegar a superarle. Sí que es cierto que es muy pronto, pero lo está haciendo muy bien y creo que estamos ante uno de los lideratos más consolidados en el Mundial de Moto 2 en los últimos años. Y con esto podríamos cerrar lo que es el Mundial de Velocidad, que la verdad que era complicado repasar, sobre todo MotoGP, porque fue un absoluto caos, no nos ha permitido ni un respiro. Y un fin de semana que también tuvimos un poco de actividad en cuanto a off-road, porque tuvimos AMA Supercross, en el que ya terminó la parte de estadios, con Cooper Webb campeón de la categoría reina. Me preguntabas la semana pasada, no me la jugué, pero es que era la opción más fácil. Y también MXGP, que pasó por Galicia, la verdad un ambiente brutal. Y Román Febre, que llegaba como líder, se distancia, se consolida. Y Lucas Koenen, que sigue cumpliendo como rookie con unos resultados espectaculares. Así que esperamos a la siguiente cita en Francia. Ahí, di el calendario que siempre te lo pregunto. Que siempre te pregunto de Strangis y te toca buscarlo rápido, pero esta vez lo tenía preparado. ¿Dónde es la próxima cita? En Francia, en Ernée. Un circuito Francia. espectacular. El 25 de mayo, todo el mundo muy atento porque está el campeonato, que veremos si Tim Geiser termina llegando a esa cita, que debería estar. No está demasiado lejos, pero se le comienza a complicar un poco un campeonato que tenía ya en la mano. Y Bueno, si os parece motocross. también, pues vamos cerrando con un pequeño recordatorio de que este fin de semana hay Superbike en Most y que la semana que viene
también miércoles lo estaremos repasando. Y a lo mejor con invitado. A lo mejor con invitado, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Luchi no es invitada, Luchi es es de la familia, pero Claro, a lo mejor Luchi traemos a es. alguien especial. O sea que ya veréis, tenéis que estar muy atentos, nos tenéis que seguir en redes sociales si queréis enteraros de todo, tenéis que darle like, nos apoyasteis bastante en el anterior, pero no llegamos a esa meta de 30, a ver si esta semana podemos llegar a la meta de 30 likes y ya sabéis que también tenemos web, vamos a empezar a subir artículos, TikTok, Instagram, Twitter, o sea, a más Y sitios yo creo que ya no En podemos todos los llegar. lados. lo que se estrene, Facebook también. en Facebook también, lo que se estrene estaremos. Así Así que que nada, con eso estaría todo. Esperamos que os haya gustado y os esperamos el miércoles que viene. Un saludo a un todos. saludo. Adiós.